Caminando con el hermano Bertil. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Hace varios años atrás, cuando mi señora y yo éramos jóvenes, estábamos participando en una iglesia, siendo miembros activos, y también había sido apartado como ancianos en la dirección de la iglesia, como muy joven. Nosotros servimos al Señor en diferentes ramas de la iglesia y también estudiábamos mucho la palabra del Señor y mucha literatura. Y sentíamos pronto que nosotros éramos llamados de Dios para ser misioneros en América Latina, en Argentina, para abrir una obra pionera allá. Oramos mucho al Señor, mucho tiempo por eso, y al final contamos a la iglesia cómo era nuestro llamamiento. Y la iglesia estaba dispuesta inmediatamente de enviarnos como misioneros, tenía toda la confianza en nosotros. Y sabe que teníamos que, por supuesto, conseguir permisos legales para poder entrar en el país y trabajar allá. Así que a través de la embajada solicitamos radicación permanente en Argentina. Eran muchos papeles, ida y vuelta, de Buenos Aires a Estocolmo. Y al final, aparentemente, todo estaba listo. Faltaba solamente el certificado de salud de nosotros cuatro, mi señora y yo y nuestras hijas. Y cuando sacamos radiografía de nuestros pulmones, porque lo exigían, descubrieron que la hija mayor, Annika, tenía un tumor en su pulmón. Bueno, no había ninguna otra medida que operarla. Y nosotros no entendimos por qué. Quería Dios ahora parar el viaje nuestro. Quería impedir a nosotros de ir a Argentina a abrir una obra nueva. Era algo que Dios no quiso con nuestras vidas. Eran muchos interrogantes y oramos mucho al Señor. Los ancianos ungieron nuestra hija con aceite y reclamaban las promesas del Señor, pero no hubo intervención de parte de Dios en ese momento. Ella fue operada y la operación salió bien. Sacaron la tercera parte de un pulmón con el tumor que era muy grande. Ella se recuperó y después de un año podíamos nosotros al final viajar a Argentina para servir al Señor. Por supuesto había muchos interrogantes aquí. ¿Qué quiso Dios con nosotros? Pero pensaba en ese momento cuando Pablo quería viajar a Europa para abrir obras nuevas allá, que fue impedido por el Espíritu Santo. Y mirando atrás, entendimos que lo que sucedió con nuestra hija era un alto. Ahora no es el tiempo, más adelante que sí. Y cuando nosotros llegamos a Argentina, ese lugar donde Dios había indicado, experimentamos una puerta abierta. Hambre de la palabra de Dios, y teníamos que predicar nomás, y la gente buscaba a Jesucristo como su Salvador personal. Y después uno se pregunta, ¿por qué tenía que pasar esto? Y yo creo que recibimos muchas respuestas. En primer lugar, si no hubiéramos dicho que sí al Señor en cuanto al llamamiento, no hubo jamás motivo de sacar una radiografía de una criatura de 3-4 años. Ahora dijimos que sí y descubrimos ese tumor que seguramente, si no hubiera descubierto esto, hubiera también cobrado la vida de ella. En segundo lugar, cuando nosotros teníamos que esperar un año, se arregló el asunto político también. No estaba bien abierto para recibir extranjeros en ese mismo momento, pero después de un año, sí, la situación había cambiado 100%. En tercer lugar, vimos que el ambiente espiritual, cuando nosotros llegamos, era justo el momento cuando
La población allá reclamaba el Evangelio y la palabra de Dios, y la puerta estaba abierta, que el Señor había abierto para predicar el Evangelio. Siempre hay que ser humilde y obediente a la voluntad de Dios, como el Señor oraba en el huerto de Getsemaní. No se haga la voluntad mía, sino la tuya. Estás tal vez experimentando fuertes pruebas como creyentes y te pregunta qué quiere Dios con esto. Vas a ver que esto es también en el plan de Dios. Dios no se equivoca. Él siempre tiene razón. Sea obediente a Él y vas a ser bendecido. Que Dios te bendiga ricamente. Amén.